vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Nada nos puede separar del amor de Dios. No hay ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni el hambre, ni la persecución. Nada nos puede separar del amor del Señor. Vamos a seguir cantando, y es gracias a esa gracia que Jesús derramó en la cruz del Calvario que hoy podemos venir a Él sin temor a ser rechazado y sin temor a ser juzgados o criticados. Es el mejor lugar donde podemos estar, a los pies de Cristo. Vamos a cantarlo esta mañana. De tu presencia me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me sacaste tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies,
pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Sí, Jesús, ayúdanos siempre a tener una actitud, Señor, de humildad ante ti, Señor, a vivir siempre rendido a tus pies, Señor, que es nuestro lugar seguro. Ayúdanos a permanecer ahí postrados en tu presencia, Señor, todos los días. Ahí es donde encontramos seguridad. A tus pies es donde encontramos paz, Señor, y tranquilidad y reposo, quietud para nuestra alma. Ayúdanos a vivir ahí, a habitar ahí, a tus pies, en tu presencia todos los días, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Bendiciones, Iglesia Gracia. Qué alegría y qué gozo volver a encontrarnos el día de hoy. Antes de empezar el mensaje de hoy, quiero compartir con ustedes una gran noticia. Empezando el próximo domingo, 11 de octubre, nuestros servicios en persona se realizarán dentro de nuestro edificio. El Condado de San Joaquín ha modificado algunas restricciones en cuanto a las reuniones en lugares cerrados, lo cual nos permite empezar a tener nuestros servicios dentro de nuestro edificio. ¡Qué gran noticia, Iglesia! Amén. Algunas recomendaciones, sin embargo, de las autoridades no han cambiado, así que aunque nuestros servicios se realizarán dentro de nuestro edificio, nos mantendremos siguiendo las instrucciones y las recomendaciones dadas por nuestras autoridades de salud. Una de las restricciones en cuanto a las reuniones dentro de los edificios es en relación a la cantidad de personas que pueden congregarse o reunirse dentro de un edificio. Debido a eso, en la etapa inicial del regreso a nuestro edificio, tendremos que hacer algunas modificaciones en cuanto a los horarios de nuestros servicios. Empezando el próximo domingo 11 de octubre, tendremos 2 servicios en inglés. El primero será a las 9 de la mañana, el segundo será a las 11 de la mañana y el servicio en español en esta etapa inicial será a la 1 de la tarde. Entendemos que este cambio en los horarios de nuestros servicios no será lo ideal para todos, pero debido a las circunstancias y a la transición que estamos viviendo, ese será nuestro plan inicial. Dicho todo esto, le estamos pidiendo a nuestras congregaciones tener un espíritu de gracia y de flexibilidad. Les pedimos también que se mantengan en oración por nuestra iglesia mientras navegamos juntos este tiempo de transición y de cambio. Creo con todo mi corazón que Dios hará grandes cosas con nuestra iglesia y en nuestra iglesia en esta nueva etapa en la que estamos entrando. Recuerde, empezando el próximo domingo 11 de octubre, empezamos nuestros servicios dentro de nuestro edificio en los horarios que están apareciendo en su pantalla. Lo invitamos a que sea parte activa de lo que el Señor está haciendo en nuestra iglesia. Hoy continuamos con la serie sobre el Salmo 23. Como lo he mencionado en los mensajes anteriores, David en los primeros 4 versos del Salmo 23 usa la analogía o la metáfora de un pastor que cuida de sus ovejas. A través de esa ilustración, David describe áreas en las que Dios provee para sus hijos. La semana pasada estudiamos la primera parte del verso 2 y de allí aprendimos que Dios, nuestro pastor, nos provee alimento y nutrición espiritual. Aunque Dios nos provee alimento en lo físico, nos provee comida, nos provee alimentación en lo natural, Dios también nos provee alimento en lo espiritual. David al inicio del verso 2 menciona
verdes pastos o delicados pastos, como lo traducen algunas versiones de la Biblia. Esos pastos verdes son el alimento que el Señor le provee a sus ovejas. Y esos pastos verdes o delicados los encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual con el que el Señor nos alimenta. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Si desea escuchar el mensaje de la semana pasada, puede ir a nuestra página de YouTube y ahí encontrará los mensajes pasados de esta serie sobre el Salmo 23. Leamos el verso 2 para ver qué más le provee el Señor a sus ovejas, a sus hijos, a los que han puesto su fe en Cristo y a los que voluntariamente se dejan pastorear por Él. Salmos 23:2 dice esto: en lugares de verdes pastos me hace descansar. La primer provisión que el Señor nos da, según el verso 2 del Salmo 23, es el alimento. Nos provee verdes pastos. Lo segundo que Dios provee para sus hijos, según el verso 2 del Salmo 23, es descanso. Nuestro pastor provee descanso. David dice: en lugares de verdes pastos, el Señor, mi pastor, me hace descansar. David incluye el descanso como parte de la provisión del Señor para sus ovejas, porque en su experiencia como pastor de ovejas, David sabía que el descanso también era algo muy importante para la salud de las ovejas. Los pastores, en su búsqueda de pastos para sus rebaños, a veces tenían que hacer largas travesías en los campos o en las montañas buscando los pastos para alimentar a sus ovejas. Los pastores tenían que caminar grandes distancias y eso causaba o generaba cansancio tanto en los pastores como en las ovejas. Eso requería que los pastores tomaran tiempo para descansar ellos y para proveerle descanso a sus ovejas. Cuando David reflexionó acerca del cuidado que Dios tiene de sus hijos, incluyó el elemento del descanso como parte de la provisión que Dios le da a sus hijos. Como lo acabo de mencionar, David sabía muy bien que al igual que la alimentación, el descanso también era parte importante para la salud de la oveja. Y así como un pastor literal de ovejas se preocupaba o se interesaba porque sus ovejas descansaran, David en el Salmo 23 nos muestra que a Dios también le interesa, a Dios le importa que sus hijos tengan el descanso que necesitan. Para nadie es un secreto la importancia que tiene el descanso para nuestra salud. De acuerdo a los expertos en salud, la falta de descanso impacta de manera negativa el funcionamiento de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Podríamos pasar mucho tiempo comentando acerca de lo que los expertos en salud dicen en cuanto a la importancia de descansar, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero así como cuando no nos alimentamos sanamente y cuando no nos alimentamos nutritivamente, nuestro cuerpo sufre las consecuencias, también la falta de descanso tiene un impacto negativo en nuestro cuerpo. Y la falta de descanso no solo afecta a nuestra salud física, también afecta a nuestra salud mental, afecta a nuestra capacidad de pensar incluso, afecta a nuestro estado de ánimo y afecta a nuestra salud emocional. Dicen los expertos que muchas de las veces que sentimos hambre, en la noche especialmente, en realidad el cuerpo lo que necesita no es más comida. Lo que el cuerpo necesita es descansar, necesita dormir. La Asociación Mundial de Medicina del Sueño publicó un estudio en años recientes y dice que los problemas relacionados a la falta de sueño constituyen una epidemia global que amenaza la salud y la calidad de vida de casi, escuche esto, el 50% de la población mundial. El mismo estudio dice que dormir bien, descansar bien, es uno de los 3
pilares fundamentales para gozar de una buena salud, además de una dieta equilibrada y ejercicio regular, dicen ellos. Dios sabe que el descanso es importante para nosotros. Por eso, David dice que Dios es un pastor que le provee descanso a sus ovejas, a sus hijos, a los que pertenecemos a su rebaño. Y aunque Dios nos provee descanso físico, ciertamente el descanso que Dios le da a sus hijos o que le provee a sus hijos va mucho más allá del descanso físico. Muchas veces no podemos descansar porque hay cosas que nos preocupan, cosas que nos causan ansiedad, cosas que atormentan nuestra mente. Muchas veces no podemos conciliar el sueño en la noche debido a los problemas que estamos enfrentando. Problemas financieros, problemas de salud, problemas con los hijos. En fin, hay muchas cosas que nos impiden tener el descanso que necesitamos. Muchas veces no podemos descansar físicamente porque el origen de nuestro cansancio, de nuestra fatiga, no es físico, no es fatiga física. Muchas veces el cansancio y la fatiga que sentimos es un cansancio y una fatiga interna, espiritual. Es un cansancio y una fatiga espiritual, es un cansancio en el alma, en el corazón. Y cuando estamos experimentando cansancio espiritual, no importa cuántas horas durmamos. Cuando estamos experimentando cansancio espiritual, no importa cuántas semanas de vacaciones tomemos. El cansancio espiritual solo puede ser resuelto, solo puede encontrar solución en Dios, solo en el Señor, nuestro buen pastor. Así como el alimento físico no puede satisfacer el hambre espiritual, así de esa manera el descanso físico no puede darle descanso espiritual al ser humano. David sabía muy bien eso. Por eso expresó en el Salmo 23:2, el Señor mi pastor me hace descansar. El Señor es el único que me puede dar descanso verdadero. Algunas versiones usan la palabra yacer para descansar. La palabra hebrea original para descansar en el Salmo que usa David en el Salmo 23:2 es la palabra hebrea rabat, que significa descansar o reposar. También significa dormir. Rabat significa acostarse o recostarse con la intención de descansar o de reposar. Esa es la palabra original que usa David en el Salmo 23:2. Y en el caso de las ovejas, la palabra rabat describe la acción de la oveja de acostarse o de echarse con las 4 patas encogidas o recogidas. Esa posición es la posición ideal para que las ovejas puedan obtener el descanso que necesitan. A menos que la oveja tome esa postura con las 4 patas recogidas, al menos que la oveja tome esa postura o esa posición, la oveja no puede descansar apropiadamente. Hay que notar que David dice, en lugares de verdes pastos, me hace descansar. Eso significa que el Señor nos da acceso a su descanso. Significa que el Señor pone a nuestra disposición el descanso espiritual y físico que necesitamos. Pero cuando David dice, el Señor me hace descansar, eso tiene otra implicación. En todos los rebaños, siempre hay ovejas que o son muy distraídas o son muy testarudas, muy necias. Nunca falta la oveja que se distrae comiendo y no se acuesta o no se echa para descansar porque está distraída comiendo. Otras ovejas simplemente son testarudas, son necias y se rehúsan, se niegan a descansar. En esos casos, el pastor tiene que literalmente
tomar la oveja, agarrar la oveja y hacerla, forzarla a acostarse o a echarse para que pueda descansar. El pastor, de cierta manera, obliga a descansar a las ovejas que se rehúsan a descansar, ya sea porque son distraídas o porque son testarudas. Ahora, ¿por qué hace eso el pastor? ¿Porque quiere amargarle la vida a las ovejas? Obviamente que no. El pastor obliga a las ovejas a descansar porque sabe que necesitan el descanso. El pastor sabe el beneficio que las ovejas obtienen cuando descansan. El pastor sabe que el descanso es parte importante en la salud y en la vida de las ovejas. Por eso el pastor las obliga a descansar si ve que eso es necesario hacer para que la oveja pueda descansar. Cuando yo estaba estudiando el Salmo 23, específicamente en esta parte, pensé en esto. Yo tengo 2 hijos y la escena al final del día es casi siempre la misma. Mi esposa o yo diciéndoles que se alisten para irse a dormir y ellos diciéndonos que no tienen sueño. Yo les digo que tienen que descansar y ellos responden diciéndome que no están cansados. Y aunque uno como padre sabe que sí están cansados y que sí tienen sueño, ellos dicen que no tienen sueño y que no están cansados. Allí es cuando mi esposa o yo los hacemos que se vayan a descansar. A veces es por la buena y a veces por las no tan buenas. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Porque queremos amargarles la vida? No, aunque ellos es lo que piensan algunas veces. Pero los hacemos descansar, los forzamos casi a descansar porque sabemos que necesitan el descanso. Lo hacemos porque los amamos y queremos que crezcan saludables. De la misma manera, David dice que el Señor nos hace descansar. Para el Señor es tan importante el descanso de sus hijos que nos provee el descanso que necesitamos usando las diferentes circunstancias de la vida. Si nosotros nos abandonamos al cuidado del Señor, Él en ocasiones va a tener que hacernos descansar. Y aunque a veces, al igual que los niños, nosotros no queremos reconocer que estamos cansados y nos negamos a descansar, si le confiamos al Señor el cuidado de nuestra vida, el Señor, como lo acabo de mencionar, usará diferentes situaciones y diferentes circunstancias para hacernos descansar. ¿Sabe? Aunque esta pandemia que estamos viviendo ha sido muy difícil para todos, personalmente he escuchado a muchas personas darle gracias a Dios porque aunque todos estamos de acuerdo que la pandemia no es algo necesariamente bueno o agradable, este tiempo de pandemia ha causado, entre muchas cosas, que muchos tomen el tiempo para descansar. No estoy diciendo que el Señor permitió la pandemia con ese propósito. Lo que estoy diciendo es que Dios está usando la pandemia para ayudarnos a evaluar muchas cosas en nuestra vida. El Señor tiene el poder para usar aún los tiempos difíciles para ayudarnos a reenfocar muchas áreas en nuestra vida. A muchos, el Señor en este tiempo de pandemia los está haciendo descansar. Les está recordando la importancia del descanso. Vivimos vidas tan aceleradas que hay gente que a veces no tiene tiempo ni para comer, mucho menos para dormir las horas que necesita dormir o descansar las horas que necesita descansar. Pero gracias a Dios que a Él le importa tanto nuestro descanso,
que a veces nos tiene que hacer descansar. David dice, me hace descansar. Mi pastor busca siempre las formas de hacerme descansar. A Dios le importa tanto nuestro descanso que a veces Él usa diferentes circunstancias. Aunque sean circunstancias difíciles como la pandemia, Él usa esas situaciones para decirnos, hey, necesitas descansar más, necesitas dormir más, necesitas pasar más tiempo reposando, descansando. Gracias a Dios por el descanso que el Señor nos da, que va mucho más allá del descanso físico. El descanso que el Señor nos da tiene el poder para darle descanso a nuestro cuerpo físico, pero también tiene el poder para darle descanso a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro espíritu y a nuestra mente. Jesús en Mateo 11 dice esto: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Aunque Jesús nos puede dar descanso físico, el descanso del que Jesús está hablando en el texto que acabamos de leer es el descanso del alma. Podemos saber eso por lo que Jesús dice en el siguiente verso. En el verso 29 del mismo capítulo 11 de Mateo, Jesús dice lo siguiente: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. El descanso del que habla Jesús en Mateo 28 es el descanso del alma, el descanso interno del ser humano. Solo Jesús puede darle descanso a nuestro ser interior, a nuestro ser espiritual. Si tu alma está cansada, si tu alma está agobiada y fatigada, si sientes que tu alma está llevando una carga muy pesada, Jesús hoy te dice: ven a mí y yo te haré descansar. Es interesante notar que Jesús en Mateo 11:28 usó una expresión parecida a la que usó David en el Salmo 23, verso 2. David dice: el Señor mi pastor me hace descansar. Jesús dice: si estás cansado y cargado, ven a mí y yo te haré descansar. Jesús tiene el descanso que tú necesitas. Los que tienen experiencia pastoreando ovejas literales dicen que para que las ovejas puedan descansar, deben existir ciertas condiciones o ciertos requisitos. Una de esas condiciones o requisitos necesarios para que las ovejas puedan descansar es que las ovejas tienen que estar libres de temor. Las ovejas, para que puedan descansar, tienen que estar libres de miedo. Solo así pueden descansar debidamente o apropiadamente. Una oveja que tiene miedo, que está asustada, que no se siente segura, no puede descansar. En los mismos campos o montañas por donde los pastores llevaban a sus ovejas para ser alimentadas, también había animales salvajes, había depredadores que tenían el potencial de atacar a las ovejas con la intención de matarlas y comérselas. Cuando en la noche las ovejas veían o escuchaban a un lobo, a un oso o a un león, las ovejas entraban en un estado de pánico, se alteraban y se llenaban de miedo. Entraban en un estado de ansiedad y se sentían amenazadas. Y en ese estado de pánico, de miedo, de temor, las ovejas no pueden descansar. Y es que, ¿quién puede descansar cuando está asustado, cuando tiene miedo, cuando siente que su vida está en peligro? Nadie puede descansar en ese estado. Para que las ovejas pudieran descansar, el pastor primero tenía que tratar con el miedo, con el pánico, con el temor y con la ansiedad de la oveja. Para que la oveja pudiera descansar, el pastor primero tenía que calmar, tenía que aquietar
el alma o el ser interior de la oveja. Cuando David dice, el Señor, mi pastor, me hace descansar, David está reflexionando en todo eso. El Salmo 23 nos enseña que así como un pastor literal se ocupa de tranquilizar a la oveja para que pueda descansar, de la misma manera, si confiamos en el cuidado del Señor, Él calma nuestros temores, calma nuestras ansiedades, calma nuestros miedos y calma nuestras preocupaciones para que podamos descansar. ¿Qué hace usted en las noches cuando no puede dormir por alguna preocupación o por algún temor que siente? ¿Acude al Señor para que calme y aquiete su alma? ¿O pasa la noche sin poder descansar porque está lleno o llena de ansiedad por las dificultades que está pasando? A lo mejor algunos de ustedes que me están viendo ahora mismo, anoche no pudieron dormir por alguna preocupación debido a alguna situación difícil que están pasando. A lo mejor alguien de ustedes que me está viendo en este momento pasó la noche en vela preocupado o preocupada. A lo mejor pasó la noche en vela con temor, con miedo de lo que puede pasar mañana, la próxima semana, el próximo mes o el próximo año. ¿Sabe? El Señor no lo condena por eso. El Señor no está enojado con usted por eso. Al contrario, hoy a través de su palabra, el Señor lo invita a descansar en Él. Dios hoy le recuerda que si usted confía en Él y en su cuidado, Él le puede dar el descanso que usted necesita hoy. El Señor hoy nos recuerda que en Él nuestra alma puede encontrar descanso, puede encontrar paz, puede encontrar quietud. Hoy el Señor nos recuerda que Él nos puede librar de nuestros temores, de nuestras ansiedades y de nuestras inseguridades. Todos los que somos hijos de Dios, los que somos ovejas del Señor, podemos estar seguros que en Dios podemos encontrar el descanso que necesitamos. Y no solo descanso físico, en el Señor también podemos encontrar descanso para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestro corazón. El verso 2 del Salmo 23 nos enseña que el Señor provee, número 1, alimento y nutrición, y número 2, nos provee descanso. Leamos la segunda parte del verso 2 para ver qué más nos provee el Señor, nuestro buen pastor. La otra mitad del verso 2 dice esto: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Lo otro que nos enseña el verso 2 del Salmo 23 es que nuestro pastor nos provee agua. Al igual que el alimento y el descanso, el agua es parte vital del sustento de la vida de una oveja. Nadie sobrevive mucho tiempo sin tomar agua, eso lo sabemos todos. David dice, el Señor, mi pastor, me conduce, me guía, me dirige a aguas de reposo, a aguas tranquilas. Según los expertos en el cuidado de las ovejas por lo general no toman agua si las aguas están en gran movimiento, como en un río, por ejemplo. Las grandes y fuertes corrientes de agua espantan con facilidad a las ovejas y eso les impide acercarse para tomar agua. Además, las grandes corrientes representan un peligro porque pueden causar que las ovejas caigan dentro del agua y se ahoguen. Y si las ovejas tienen mucha lana y caen al agua, se hunden con facilidad porque cuando se les moja toda la lana, eso las hace muy pesadas y se hunden y se ahogan. Por eso el pastor busca aguas tranquilas, aguas que no tengan mucho movimiento, aguas que puedan saciar la sed de la oveja y que no representen un peligro para ellas.
Cuando la única fuente de agua para las ovejas es un río con una fuerte corriente, el pastor busca la manera de formar una especie de lago o de estanque pequeño usando rocas, troncos de árboles, arena y cualquier cosa que esté disponible para crear un estanque para que las ovejas puedan tomar agua con tranquilidad. El pastor hace cualquier esfuerzo necesario para proveerle a sus ovejas el agua que necesitan para saciar su sed. David en el Salmo 23 nos muestra que el Señor, como un pastor responsable por el cuidado de sus ovejas, también nos provee agua para saciar nuestra sed espiritual. Jesús en Mateo 7:37 dijo lo siguiente: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. En Apocalipsis 22:17, el mismo Jesús dijo esto: el que tiene sed, venga, y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Aunque el Señor también nos provee agua para saciar nuestra sed física, el agua de la que Jesús está hablando en los versos que acabamos de leer es agua que sacia la sed del alma, la sed del espíritu, la sed del corazón del hombre. Dice el texto que es un agua de vida eterna. El agua física no tiene el poder para saciar la sed espiritual del hombre. Solo Cristo puede darle al ser humano el agua que necesita para saciar su sed espiritual. En Juan capítulo 4 leemos la historia de un encuentro que tuvo Jesús con una mujer. El encuentro de Jesús con esa mujer ocurrió cerca de un pozo de agua en la ciudad de Samaria. Esa mujer había pasado muchos años de su vida tratando de saciar su sed espiritual. El problema era que había estado tratando de saciar su sed espiritual en el lugar equivocado, con el agua equivocada. Aparentemente, la mujer de la historia en Juan 4 había intentado saciar su sed espiritual con relaciones sentimentales. Esa mujer había tenido 6 maridos en total, y ninguna de esas 6 relaciones habían logrado satisfacer la sed espiritual de esa mujer. Pero un día, esa mujer tuvo un encuentro con Jesús, el Hijo de Dios. Se encontró con el único que puede dar el agua de vida eterna. Se encontró con el único que puede saciar la sed espiritual del ser humano. Y esto le dijo Jesús a esa mujer cuando Jesús vio su sed, cuando vio su necesidad de agua espiritual. Esto fue lo que le dijo: todo el que beba de esta agua, Jesús estaba refiriendo al agua física del pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Una vez que la mujer bebió del agua de vida que Jesús le ofreció, su vida cambió para siempre. Por primera vez en su vida, su sed espiritual estaba siendo saciada. El ser humano puede buscar satisfacer y saciar su sed espiritual en muchas cosas. Puede buscar saciar su sed espiritual con el alcohol, con las drogas, con las relaciones sentimentales, como el caso de la mujer en Juan 4. El hombre o la mujer pueden buscar saciar su sed espiritual con el dinero y con las posesiones materiales. Pero cuando se pasa el efecto del alcohol y el efecto de las drogas, cuando las relaciones sentimentales se rompen, se quiebran, cuando se acaba el dinero, el hombre o la mujer vuelven a su realidad. Vuelven a una vida sedienta, a una vida hambrienta, y vuelven a una vida cansada espiritualmente. Y es que nada ni nadie puede saciar el hambre y la sed espiritual del ser humano, solo Cristo. Nada ni nadie le puede dar al ser humano el descanso espiritual
que necesita. Solo Cristo lo puede hacer. Yo no sé cuál sea la condición de tu vida el día de hoy, pero tú sí lo sabes y Dios sí lo sabe. Yo no sé si lo que tú necesitas hoy es descanso espiritual. Probablemente en este tiempo de pandemia estás cansado. Este tiempo de dificultad te tiene cansado espiritual, física, mental y emocionalmente. Si ese es tu caso, el Señor hoy a través del Salmo 23 te recuerda que si acudes a Él, Él puede darte el descanso que necesitas. No sé si lo que usted necesita hoy es saciar su sed espiritual. Si ese es el caso, el Señor hoy a través del Salmo 23 le recuerda que si usted acude a Él, Él puede darle el agua espiritual que usted necesita para saciar su sed espiritual, su sed interior, la sed de su alma. Si usted que me está viendo o escuchando hoy ha vivido toda su vida intentando saciar su hambre y su sed espiritual con cosas materiales, y si ha vivido tratando de encontrar descanso a su fatiga espiritual en cosas materiales y hasta ahora nada ha logrado satisfacer ni su hambre ni su sed, y nada ni nadie le ha dado a su alma el descanso que usted tanto ha buscado, hoy Dios a través de su palabra le ofrece lo que usted necesita espiritualmente, ya sea alimento y nutrición espiritual, ya sea descanso espiritual o ya sea agua para su sed espiritual. El Señor hoy le ofrece lo que usted necesita específicamente. Solo Cristo puede darle al hombre y a la mujer lo que en verdad necesita su corazón, su espíritu, su alma. Solo en Cristo nuestra vida encuentra verdadero significado. Solo en Cristo nuestra vida encuentra el verdadero sentido de nuestra existencia. Solo en Cristo nuestra vida encuentra la verdadera satisfacción. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder aprender de ella. Señor, gracias por el recordatorio para algunos, y para otros pues probablemente lo están escuchando por primera vez, que tú eres nuestro buen pastor. Padre, que tú te preocupas por el bienestar de tus ovejas. Padre, yo te doy gracias por el recordatorio esta mañana de que en ti podemos encontrar descanso. Padre, si hay personas cansadas en este momento, tanto física como espiritualmente, Señor, yo te pido que ahí donde están tú puedas refrescarlos y que les puedas ayudar a descansar, Señor. Padre, yo te pido que si hay personas que me están viendo, que me están escuchando, que ya tienen muchas noches sin poder dormir por las diferentes preocupaciones, yo te pido, Señor, te ruego que por favor, hoy, Señor, sea la noche en la que ellos puedan descansar profundamente en tu presencia. Padre, yo te pido que les des descanso a tus hijos. Padre, estos días, estos meses han sido muy difíciles para muchos. Padre, yo te pido que les des descanso a tus hijos y que esta noche puedan descansar, y que a pesar de las preocupaciones, que a pesar de los problemas, esta noche tus hijos puedan descansar, que puedan ser restaurados, Señor. Padre, si tus hijos necesitan agua espiritual, si tus hijos están sedientos por esa agua de vida que solo tú das, yo te pido que también, Señor, les proveas de esa agua espiritual que necesitan. Gracias otra vez por el cuidado que tienes de nosotros. Te bendecimos, te amamos, te damos muchas gracias por tu bondad y por tu misericordia y por amarnos incondicionalmente. Gracias, Jesús, por tu muerte en la cruz, que es lo que nos da acceso al trono de la gracia y al oportuno socorro cuando lo necesitamos. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, iglesia. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una semana muy exitosa en el Señor. Bendiciones.